Cordiales saludos para todos. Yo soy Agustín Guevara Ruiz, de nacionalidad peruana. Actualmente me vengo desempeñando como catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Los cursos a mi cargo, algunos de estos cursos son Historia de la Ciencia, Metodología de la Investigación Científica, Filosofía, Lógica, entre otros. A lo largo de mi formación como estudiante y de mi formación también en mi posgrado, me he dedicado siempre a la investigación científica de carácter experimental, siendo uno de estos trabajos que estoy exponiendo en este momento, un resultado de unos de estos trabajos que he realizado anteriormente. El trabajo que voy a presentar consiste en haber hecho un experimento siguiendo los mismos parámetros técnicos y científicos de aquellos que hizo Galileo Galilei. Es decir, quiero demostrar que Galileo Galilei realizó el experimento referido a la caída de los cuerpos con la finalidad de explicar un fenómeno físico, un fenómeno natural a través del lenguaje matemático, a través de una fórmula algebraica. Entonces, yo sostengo que los experimentos científicos en el tiempo pueden cambiar de finalidad acorde con las necesidades de la sociedad. Y en ese sentido yo menciono de que el experimento de Galileo Galilei tuvo su finalidad principal de describir este fenómeno científico a través del experimento y también de la demostración tanto experimental como matemática. Sin embargo, yo para corroborar mi afirmación, mi hipótesis, también he realizado mi experimento, también he utilizado en este experimento como criterios la caída libre de los cuerpos. Pero la diferencia está en lo siguiente, que yo no he buscado ya volver a tratar de buscar una matematización de un fenómeno, el fenómeno de la caída libre de los cuerpos, sino más bien que ese fenómeno explicado, esa fórmula matemática, ese conocimiento matemático que nos dejó Galileo Galilei, a aplicarlo a la solución de problemas sociales, de problemas humanos, de problemas universales, como por ejemplo el cambio climático. Sabemos que el ser humano, por naturaleza, no puede hacer todo lo que en la actualidad, por ejemplo, hace con su propia energía natural, sino se apoya en otras energías. Pero en este contexto de esta realidad donde el ser humano trata de apoyarse en otro tipo de energías como la energía eléctrica, ha llegado a un punto donde el proceso de obtener energías le está jugando en contra, tiene su rédito negativo, que es, por ejemplo, el calentamiento global que lo estamos experimentando todos los pueblos del mundo. Entonces, hasta estos tiempos se ha hipotizado, se ha pensado de que obtener medios de energía limpia, fuentes de energía limpia, como las energías alternativas, sería una forma de mitigar, de aplacar este efecto negativo que las actividades humanas están causando, están impactando en la naturaleza. Entonces, vuelvo a repetir, yo he utilizado, como vamos a ver en un momento, un experimento en vez del plano inclinado que utilizó Galileo Galilei, he utilizado unas poleas y unas fajas, unos recipientes, como vamos a ver, y se ha logrado obtener una muy buena eficiencia en la energía eléctrica, aproximadamente con 12 litros por minuto, no por segundo, por minuto, de un caudal a una altura de 8 metros, vamos a ver luego con precisión. Se ha logrado obtener entonces 12 voltios de energía de corriente continua, que es suficiente, por ejemplo, para una zona rural,
con esa mínima cantidad de agua. Pues si tuviéramos una mayor altura o una mayor cantidad de agua, entonces tendríamos mayor cantidad entonces también de energía. Y bueno, todo esto ha pasado por un sistema de evaluación a nivel nacional, internacional inclusive, porque el órgano estatal peruano encargado de la protección de la propiedad intelectual es el INDECOPI, el cual entonces al final me ha otorgado el título de propiedad intelectual que administrativamente se llama patente de modelo de utilidad. Bien, voy a pasar enseguida entonces a presentar algunos aspectos teóricos, técnicos sobre este experimento para luego presentar también las conclusiones. Esta teoría, estos acápites lo tenemos por acá y vamos a presentar entonces, acá está el título, teleología entonces de los experimentos científicos, el caso de la caída libre de los cuerpos. Ya he mencionado entonces de que el ser humano en su afán de interactuar con la naturaleza, unas veces realiza ciertas acciones con su propia energía natural, otras veces se apoya en otros medios artificiales, técnicos o tecnológicos, como por ejemplo la palanca. De igual manera, a los fenómenos naturales, el ser humano lo ha tratado a veces como un aliado, como por ejemplo una lluvia benigna, otras veces como algo a lo cual se tiene que enfrentar, como por ejemplo una lluvia torrencial. La gravedad es un fenómeno natural, es algo que está en la naturaleza, de la cual el ser humano a veces se ha servido como un aliado, otras veces eh, lo ha visto como algo adverso. Por ejemplo, el mismo hecho de levantar el pie para dar un paso, ya estamos enfrentando a la gravedad. Cuando el pie baja otra vez, en ese momento estamos aliados con la fuerza de gravedad. Por mencionar entonces este breve ejemplo que a veces pasa por desapercibido, pero es así. En tal sentido, el objetivo de esta investigación, el principal objetivo entonces es demostrar que el experimento de la caída libre de los cuerpos es susceptible de cambiar de finalidad. En ese sentido, entonces, a través de los tiempos y en los espacios, en los diferentes tiempos y espacios, la creatividad humana siempre ha tenido un rol. Y en ese sentido, entonces, también, en ciertos momentos, se han realizado unos experimentos para dar una explicación científica, pero en otros momentos, como es el caso mío, para beneficiar, para tratar de buscar formas alternativas para beneficiar a la humanidad en los sectores que sea posible, a través de esta forma de proporcionar energía limpia a las poblaciones y así también contribuir con mitigar los efectos negativos del cambio climático. Por lo tanto, nuestra hipótesis ha sido el experimento de la caída libre de los cuerpos es susceptible de cambiar de finalidad. Bien, para ello, para poder explicar brevemente todo este proceso, pues presento por acá algunos materiales que, bueno, no es el momento, creo, de especificar técnicamente, pero sí tenemos los accesorios y tenemos algunos instrumentos en los cuales nos hemos apoyado para las mediciones. Tal vez habría que destacar, por ejemplo, el motor generador que tiene estas características que estamos mostrando por acá, 12 voltios de corriente continua, 330 vatios de potencia, 420 de revoluciones por minuto, con una eficiencia pues del 70%. Son términos técnicos. En cambio, por acá tenemos los instrumentos, los accesorios que se han utilizado en la invención y que están entonces acá, que están acá. Para poder entonces explicar todo ello, hemos tenido que plantearnos y realizar entonces ciertas fases experimentales para eh,
cumplir con el objetivo general. Y tenemos entonces acá que uno de los objetivos específicos es transformar la energía potencial gravitatoria del agua en energía eléctrica, para lo cual ha sido necesario inventar entonces un instrumento tecnológico que nos permita alcanzar dicho objetivo. Y observemos acá, esto de acá es una imagen digital, estos de acá son unos depósitos que están adheridos, fijados en una faja. Esto es una fase experimental, no es aquello que por lo cual nos han proporcionado la patente, pero esta es una fase experimental. En este lado entran el agua en todo este tipo de recipientes y al estar con el peso, pues generan una propulsión hacia abajo. Acá están volteados, entonces acá en este lado no hay mayor fuerza del peso, entonces ascienden hacia arriba y así sucesivamente se forma un circuito. La parte superior, esto de acá es más o menos lo que representa acá la fotografía. Acá está esta polea que activa acá al generador y con eso ya tenemos la energía. Y así se cumple entonces, podemos observar que la aplicación de la ley de la caída libre de los cuerpos en un sistema electromecánico nos permite obtener energía limpia. Bien, metódicamente también es importante o es bastante visible, pues, que tenemos unas variables dependientes y otras variables independientes. Para este caso, las independientes, entonces, es el caudal y la altura. Es decir, si yo tengo mayor caudal, tendré mayor peso, con ello mayor voltaje, AC, DC, mayor potencia, mayor velocidad lineal, mayor velocidad angular. Lo mismo sucede con la altura y viceversa. Si es menor, también todo disminuye. Si manipulo la variable independiente, automáticamente va a variar la variable dependiente. Resultados. Primero, entonces, al utilizar todos estos sistemas mecánicos y electromecánicos, al final hemos logrado entonces obtener con un caudal que tenemos por acá, aproximadamente de 11 litros por minuto, en una altura de aproximadamente también de 8 metros y medio de altura, entonces se ha logrado obtener 12 voltios, también aproximado, ahí está la precisión, de corriente continua, que es una potencia muy suficiente para poder, por ejemplo, cargar un banco de baterías y de ahí, de ese banco de baterías, obtener la energía mediante un transformador o un inversor a una corriente ya de 220, por ejemplo, que puede hacer funcionar normal a una computadora, a cualquier otro artefacto electrodoméstico cotidiano. Segundo, entonces, el segundo resultado es que al construir el instrumento, al inventar el instrumento mecánico, entonces se ha logrado transformar la fuerza gravitatoria del agua, el peso del agua, en energía eléctrica. Y acá estamos marcando de que esto fue una fase nada más, no fue el final, porque al final, entonces, ya viendo acá en la discusión, vemos entonces de que se agregó algunas innovaciones. En vez de tener una sola faja, se agregó a ambos extremos una faja con dos envases, hecho que, por supuesto, duplica la potencia. El agua entra por aquí a este envase, pero en el fondo hay un tubo que a través del principio de los vasos comunicantes el agua pasa para acá. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Es que el agua entra por una parte lateral, no salpica y así no afecta ni estas poleas ni la faja. Más claro está acá porque lo hemos hecho inclusive una maqueta para obtener mayor potencia en vez de la faja. Se ha sugerido entonces utilizar cadenas con las poleas respectivas. Y acá ya no se observa un envase, dos envases, sino acá se observan tres. De igual manera puede ingresar el agua por cualquiera de los tres, pero hemos optado por el del centro, para que a través del tiempo y la distancia rápidamente se distribuyan de manera equitativa en los otros dos recipientes restantes. Y entonces, eh, acá tenemos entonces prácticamente la fuerza se triplica, por supuesto, siempre que el caudal también sea suficiente para abastecer.
Esto de acá es una especie de, es una comparación que se hace entre la tecnología existente en el mundo versus la tecnología propuesta en la invención. Si hay una innovación o innovaciones que lo superen, entonces la reivindicación tiene vigencia y es pasible de otorgar el documento de propiedad intelectual. Si no, no. En este caso, sí ha cumplido con ese requisito. Acá tenemos la resolución entonces que nos entrega, acá está con más visualización, que supera todas las fases y bueno, por acá pues se menciona a la universidad y acá dice pues no, cuyo nombre entonces es Agustín Esmaro Guevara Ruiz, es decir, mi persona. Y bien, entonces tenemos las conclusiones de nuestro experimento, las conclusiones de nuestra investigación, las conclusiones de todo el proceso que se ha llevado a cabo después de haber realizado el análisis teórico y experimental entonces vinculado con el fenómeno de atracción terrestre, podemos afirmar que el experimento de la caída libre de los cuerpos es susceptible de cambiar de finalidad. Y así entonces hemos indicado de que los experimentos del pasado en la actualidad se pueden también aplicar, pero cambiando de finalidad. Y por acá también hacemos mención de que no solo el experimento de la caída libre de los cuerpos, sino otros experimentos pueden tener otras aplicaciones. Si es que miramos la historia y vemos el pasado de la ciencia y tratamos de vincularlo con nuestros problemas actuales. Por ejemplo, ver el hecho histórico científico de la caída libre de los cuerpos y buscar que eso sea como una especie de instrumento intelectual hacia el servicio de la sociedad contemporánea ante los problemas del cambio climático. La aplicación entonces de la caída libre de los cuerpos, de la cual hemos sido gestores, es en el devenir del tiempo, no es la única, entonces, tan solo es un cambio de teleología del experimento de la caída libre de los cuerpos. Es una bifurcación más de la teleología, entonces, hecha en un tiempo y en un espacio en el que se encuadra esta investigación de tesis. Luego, o sea, luego vendrán otras investigaciones en otros tiempos, en otros espacios, que también se aplicarán entonces estas teorías, estos conceptos matemáticos, algebraicos dejados por Galileo Galilei. La explicación entonces del proceso de generación de energía eléctrica tomando como fuente la masa del agua en caída científicamente depende de la caída libre de los cuerpos de Galileo Galilei. Galileo Galilei utilizó el plano inclinado para solucionar un problema científico. En nuestro caso usamos una faja o cadena más recipientes para aplicar la ley de la caída libre de los cuerpos y así solucionar un problema de índole social y, por qué no decir, de índole humanitario, porque este problema del recalentamiento global viene amenazando y causando ya estragos en el mundo. Termino diciendo entonces, no obstante mi investigación sea un granito de arena, es una modesta contribución para elevar cada día más el edificio del conocimiento en América y en el mundo. Reiterado agradecimiento.